es el movimiento del suelo. Analizar cómo son los diversos temas de movimiento del suelo en las obras viales y cómo se realizan los cómputos y costeos de ese rubro. El movimiento del suelo es un rubro fundamental en cuanto a las obras viales por su costo, ¿no? Un buen proyecto de movimiento del suelo nos va a hacer ahorrar mucha plata, y a diferencia, un mal manejo de movimiento del suelo nos va a hacer elevar los costos o incluso que algún proyecto no sea viable por alguna falencia en cuanto a los suelos disponibles. Y el segundo tema que vamos a ver es el tema de señalización vial, que no tiene muchas vueltas. En cuanto al costo, tiene su incidencia en una obra. Es algo que por ahí uno no tiene tanto en cuenta porque no es algo muy complejo, o en apariencia no es complejo, pero en las obras viales tiene su incidencia incluso en el costo. El proyecto y la ejecución del proyecto de señalización vial puede tener un costo de un 5 y hasta un 10% del monto de obra, o sea que es algo que no debemos despreciar. Insisto, no es un tema complejo, o en apariencia no es complejo, pero es un tema que hay que considerar, e incluso hay que considerarlo en conjunto con el diseño geométrico. No es que está separado, se hace a posteriori, sino que forma parte del diseño geométrico. Vamos a empezar con movimiento del suelo, que es el tema más pesado. Ahí les comparto una pantalla. Leo, vos avísame si hay alguna consulta, algo, porque cuando comparto la pantalla no veo el chat. Dale. Bien, movimiento del suelo. Lo que nos interesa, vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Qué es lo que nos interesa como producto final? Es calcular los volúmenes que voy a necesitar para ejecutar los terraplenes o los volúmenes de desmontes que voy a tener que transportar a alguna zona. Nosotros ya partimos del diseño geométrico, ya lo ejecutamos. Tenemos nuestra rasante, los fondos de préstamo, los desagües, cunetas, hemos seleccionado una sección transversal del camino, o sea que ya tenemos todos los elementos geométricos. Ahora lo que tenemos que hacer es un cómputo. Tenemos que medir los volúmenes que vamos a necesitar incorporar o trasladar a algún otro sector. Lo que se hace es asemejarlo. Nosotros tenemos una obra con secciones irregulares o relativamente irregulares que tenemos que computar. Esa tarea se simplifica asemejando esos volúmenes a figuras conocidas y que podemos calcular fácilmente. Entonces, lo que se hace es un prismoide, básicamente un prismoide entre progresivas. Nosotros vamos a definir un área inicial y un área final, y tenemos como fórmulas simplificadas para calcular ese volumen. Una fórmula un poco más precisa es un sexto del área inicial más el área final más 4 veces el área media, todo esto multiplicado por la longitud entre las dos secciones que considere, y la versión más simplificada, que es la que se usa, o la que más se usa, es un medio de las áreas límite de la sección que estoy analizando multiplicada por L. En cuanto más irregular es el camino, o sea, cuando las secciones van variando más rápidamente, por un lado, la longitud de L entre secciones la voy a tener que achicar. Y por otro lado, bueno, la primera de las dos fórmulas que tenemos en pantalla es más precisa. Y en cuanto a las secciones sean más regulares, el valor de L puede ser un poco mayor, y la fórmula de abajo, la semisuma de las áreas, va a estar bien. La separación entre esas secciones que consideramos en una ruta habitualmente
hay secciones transversales cada 25 metros, cada 50 si son regulares. Nosotros en nuestro trabajo vamos a usar 100, pero un valor de tener perfiles transversales cada 25 metros es un valor habitual. Les voy a contar diversos métodos, esto es más histórico que de aplicación, para calcular secciones, analítico, gráfico, tablas y bueno, con software. El método analítico, esto es para cuando la sección, o se usaba cuando la sección transversal era muy irregular. Acá vemos una sección con quiebres. Lo que se usa para calcular esta sección es una ordenada por la diferencia de las abscisas anterior y posterior. Y mientras más ordenadas y más divisiones voy haciendo de la sección, más preciso será mi cálculo. La fórmula general es la que está ahí abajo, es un medio, porque fíjense que cuando yo tomo la ordenada I2, multiplico por la abscisa anterior y siguiente, después cuando tomo, por ejemplo, la ordenada I3, estoy pisando esta sección de nuevo, esta progresión de nuevo, así que las estoy contabilizando 2 veces, por eso el factor 1/2. Esto se usaba para secciones irregulares. Bueno, el método gráfico, se lo cuento, en el apunte les dejo algún otro detalle del funcionamiento del planímetro, pero básicamente el planímetro tiene un punto fijo y una lupa en la cual yo voy contorneando la figura, o sea, grafico la sección a determinada escala y hago el contorno con el mecanismo y en base a la constante del aparato voy a obtener la sección. La pieza acá es para regular el aparato. Utilización de tablas. Todo esto, insisto, son métodos que se usaban cuando no teníamos tantas herramientas o tanta facilidad para el cálculo. Su utilidad estaba más dada para secciones regulares, en lo cual también asemejaba una figura transversal por otra transversal más sencilla. En este caso estaba despreciando esta pendiente. Llevado al caso ya con el abovedado, fíjense que nosotros tenemos un ancho de calzada y banquina, la flecha es la longitud desde la rasante hasta el final de la zona de tránsito, calzada y banquina, y después tenemos taludes 1 en S. La suma de D y F se denomina cota roja. La cota roja es la diferencia entre la cota rasante y la cota de temperatura, depende si es suma o no. Fíjense que el área de la figura en rojo, de la sección transversal, es arriba, el área del rectángulo, A por D, y después el área de estos dos triángulos, cada uno es un medio de S por D cuadrado. Si esto es D, esto es SD, entonces SD cuadrado, multiplicado por 2 veces por los dos triángulos, entonces la fórmula simplificada sería esta. Esto es un ejemplo. Fíjense que es una cuadrática en la cual la variable es D. El resto son valores fijos. La ventaja de que sea una cuadrática, una ecuación de segundo grado, es que la derivada segunda es una constante. Y esa propiedad me permite construir tablas, insisto, cuando no teníamos tantas ventajas de cálculo, en las cuales para distintas alturas a un mismo intervalo, por lo tanto distintos valores de 1, calculo un área, y nosotros tenemos que, dijimos que la diferencia segunda es una constante. Entonces, haciendo los cálculos de arriba y esta constante, ya puedo ir calculando los valores de la diferencia primera y de las sucesivas áreas de manera muy fácil. Esto me permitía construir tablas como la que tiene en el apunte, en que para una gran cantidad de rangos de alturas de terraplén,
por lo tanto de valores D, me daba el área de manera sencilla, con simplemente sumarle la constante a la diferencia primera y a su vez esta al área del valor anterior. Por supuesto que ahora esas mismas tablas les cargamos la fórmula a una planilla de cálculo y las obtenemos fácilmente para valores específicos, ni siquiera necesito tener todo el rango de alturas. Y si no, lo que uso yo son los dos primeros ítems básicamente, con graficar las secciones a determinada escala en AutoCAD, un programa específico de cálculo, de cuestiones viales. Obtenemos también la sección transversal. Siempre tengan en cuenta o tengan cuidado con los factores de escala. Cuando uno tiene distintas escalas en horizontal y en vertical, eso tenemos que considerarlo al hacer el cómputo, ¿verdad? Bien, entonces los volúmenes los vamos a calcular con esta fórmula. Y vamos a confeccionar tablas en las cuales para cada progresiva vamos a tener el área de la sección transversal, la distancia entre áreas, volumen, ya sea de terraplén o de desmonte. ¿Qué es la sección de paso? Bueno, justamente nosotros podemos calcular perfectamente las secciones en cada progresiva, cada una con su signo, ya sea terraplén o desmonte. Pero cuando de una progresiva a otra cambio de terraplén a desmonte o de área sobrante a área faltante, que vamos a ver ahora, tenemos que averiguar cuál es la sección de paso, cuál es la sección en la cual la cota roja es 0 o si lo tomamos por áreas compensadas, que también vamos a ver ahora, cuándo se pasa de un área positiva a una área negativa o de un área terraplén a un área de desmonte, que no necesariamente coincide con la sección específica en donde cambia de terraplén a desmonte físicamente. Esto teniendo en cuenta los préstamos al costado de los terraplenes. Bueno, este es un corte longitudinal de ese gráfico. ¿Por qué tenemos que averiguar la sección de paso? Bueno, nosotros en esta fórmula, fíjense cómo calculamos. Es un medio de las áreas que limitan esa sección de longitud L. Si yo tomo, supongamos que el área 1 y el área 2 son de distinto sentido. Si yo tomo las dos áreas, cada una con su signo, esto se me va a hacer más chico, se van a restar. Entonces estoy subdimensionando, subcontando, subcomputando el volumen ese. Entonces yo tengo que averiguar la sección de paso y calcular el volumen este como terraplén y el volumen este como desmonte. Porque si no los estoy compensando y no estoy considerando ese movimiento de suelo, esos volúmenes a modo. Bien. Tengo la área de terraplén y la de desmonte. Esta es la forma de calcular a qué progresiva intermedia está la longitud de la sección de paso. Es simplemente una relación de triángulos, ¿verdad? El área de terraplén en su magnitud, el área de desmonte, por relación de triángulos obtengo la longitud de L1 y por diferencia obtengo la longitud de L2 a la otra sección. Bien. Bueno, cuando hablamos de movimiento suelo, nos referimos a la excavación, al transporte y a la compactación. Nosotros ahora estamos abocados a calcular los volúmenes de excavación y los volúmenes que nos va a ocupar el suelo en el terraplén. Para luego calcular el costo de transporte, o sea, cuánto me cuesta mover esos volúmenes a determinadas longitudes que también tendremos que calcular. Y la compactación es importante porque no es lo mismo el volumen que ocupa el suelo suelto o el suelo en su condición natural que el volumen que ocupa ese mismo suelo una vez que lo compacto. Lo que yo les comenté que el costo del movimiento del suelo es un rubro muy importante en la obra.
puede costar la mitad de la obra tranquilamente, eso depende de las capas superiores. Por lo cual, lo que se busca, por supuesto, es minimizar los movimientos de suelo, compensando los volúmenes que extraigo de mi zona de desmonte en la medida en que puedan ser reutilizados, colocarlos en los terraplenes con el menor transporte posible. De nuevo, para hacer ese balance necesito conocer y aplicar el grado de compactación de los suelos que tengo. Esto, por supuesto, ensayos de laboratorio que nos van a ayudar a obtenerlo. Después vamos a ver valores habituales. Y en segundo lugar, lo que tenemos que considerar es si los suelos de desmonte o de los laterales del camino, de la parte de desagüe o de los préstamos, son suelos aptos para colocar en el terraplén. Si no fuera así, son suelos que, por supuesto, no los voy a tener que usar en el terraplén, o por ahí me sirven en las capas inferiores, pero no en las capas superiores, que son las que tienen más tensiones. Y no solo eso, sino que los voy a tener que transportar a un depósito final, con lo cual también voy a tener que considerar el costo de ese transporte si son suelos no aptos. Con lo cual hay que computarlos y además tener un sector de descarga también lo más cercano posible. Y como unidad de medida vamos a considerar el metro cúbico compactado. Esto porque lo que computamos habitualmente es el volumen en el terraplén. En los pliegos, cuando ustedes ven excavaciones, bueno, en excavaciones es relativo, pero los volúmenes de suelo a agregar, suelo seccionado y demás, están considerados en su punto de compactado. ¿Cómo se define ese grado de compactación? Yo tengo una masa de suelo P. Esa masa va a estar dada por el volumen del suelo en desmonte por su peso específico en esa condición, en desmonte o en suelo natural, si quiere, antes de extraerlo. Y una vez que yo lo extraiga y lo coloque en el terraplén y lo compacte, va a ocupar un volumen T y una densidad o peso específico en terraplén. Despejando voy a obtener que el volumen en desmonte es igual al volumen de terraplén por esa relación de densidades. Y a esa relación es la que llamamos grado de compactación o coeficiente de compactación. Estos son valores habituales en yacimientos poco profundos, suelos más sueltos. El grado de compactación puede estar en 1,4, más profundos estarán más compactados el suelo. 1,3, suelos arenosos, sueltos 1,2, y en el caso de rocas se invierte, ¿no? La condición de la roca en estado natural, una vez que yo la extraigo, la vuelo o lo que sea, va a ocupar más espacio en el terraplén o pedraplén que yo esté construyendo. Valores de 0,6 a 0,9. Todos esos valores, por supuesto, hay que averiguarlos y dependen de las características de los suelos o rocas del lugar. Bien. Y de nuevo, la unidad que consideramos es el metro cúbico de terraplén compactado. Les dije que nosotros tenemos que tratar de disminuir los movimientos de suelo. Para eso vamos a tratar de que haya compensaciones ya sea transversal como longitudinal. ¿Qué es la compensación transversal? Es la compensación en la misma progresiva. En la misma sección transversal yo extraigo suelo de los préstamos laterales y lo coloco en el terraplén. Estoy minimizando el movimiento del suelo. Por supuesto, eso solo es posible en el caso de que los suelos laterales sean aptos. Y por supuesto, esto no es posible en secciones de desmonte. En este caso no hay traslado longitudinal. Y la compensación longitudinal se da cuando suelos de una progresiva me sirven en otra progresiva.
utilizo suelos de una zona de desmonte, de una progresiva de desmonte, y los coloco en zona de terraplén. Puede ser total o parcial esa compensación. Les insisto que por ahí los suelos que traigo de una progresiva me sirven para las capas inferiores de un terraplén. Probablemente las capas superiores necesiten algún suelo seleccionado de mayor calidad. Bueno, ¿cómo vamos a computar todos estos movimientos de suelo? Lo primero que vamos a hacer es construir una curva de áreas. Nosotros ya estamos habilitados con algunas de las metodologías que les conté, pero básicamente... Profe, Sí, Fede, ahí hicieron una consulta, Agustín. sí. Si querés abrir el micrófono o decime qué. Vale. Sí, Agustín. Está sin micrófono, Agustín. Ahí te la leo. Bueno, sí. Dice, profe, pero no se puede dar que el peso específico del terraplén sea variable, porque tiene varios estratos, o por lo general no varía. Me parece que en las diapositivas anteriores. Sí, por supuesto, nosotros estamos simplificando la cuestión. Primero, no es muy... no es tanto lo que varía. Fíjense que yo les estoy dando valores de 1,3, 1,4 y en 20 años de profesión siempre los valores están por ahí. Por supuesto que entre 1,3 y 1,4 hay mucha diferencia en cuanto al volumen final. Pero no es que sea tan variable, no se dispara de esos valores. Pero por supuesto, el siguiente rubro del cuadro es suelos arenosos. Y yo, por ejemplo, puedo usar, me ha pasado en algunas obras en la zona de Tucumán, utilizar suelos arenosos en determinadas capas superiores, suelos de menor calidad en capas inferiores del terraplén. Por supuesto que el cómputo no es tan redondito como lo vamos a ver en el ejercicio resuelto, sino que cada volumen de suelo tendrá que tener en cuenta la densidad que tiene y por supuesto va a tener incidencia en los costos de transporte, en el volumen, en la cantidad de camiones, etcétera, etcétera. Y en el volumen en terraplén. Sí, es buena la acotación. Puede haber varias densidades, cada suelo tendrá su densidad característica. Avanzo entonces. ¿Está bien, Agustín? Bueno, igual no te voy a escuchar, así que sigo adelante. Bueno, y compensación longitudinal entonces es de una progresiva a la otra. ¿Cómo vamos a facilitarnos esta tarea de compensación longitudinal de suelo? Por supuesto, la compensación transversal, en mis perfiles transversales yo voy a tener computada el área del terraplén y computadas las áreas de los préstamos, en cuyo caso ahí ya podemos balancearlos, por supuesto, siempre aplicándoles el grado de compactación primero. Pero para la compensación longitudinal vamos a usar estos gráficos de representación de áreas y de representación de volumen. Este gráfico de áreas, diagrama de áreas o curva de áreas, lo que hace es, para cada progresiva, va a anotarle el área que requiere, ya sea área sobrante, esto es en el caso de un desmonte, o área faltante en el caso de un terraplén. Entonces, yo, para cada progresiva, yo voy a computar el área que tiene. En el caso de desmonte será siempre área faltante, en el caso del terraplén tendré que compensar el área del terraplén propiamente dicho con el área que obtengo de los préstamos. Y tendré un área resultante que puede ser sobrante o faltante, eso depende de la profundidad y el ancho de los préstamos y de la altura de ese terraplén. Pero en definitiva, para cada progresiva, en este caso son progresivas hectométricas, voy a tener un área resultante. Se acostumbra por convención graficar el sobrante arriba y el faltante abajo, que después nos va a facilitar para leer el movimiento del suelo desde
desde qué progresiva a qué progresiva es. Entonces, lo grafico para todo mi camino. Voy a obtener un gráfico como ese. Y lo que yo estoy graficando, las áreas que están bajo el curva de las áreas representan volúmenes, porque es área por distancia. Entonces, a primera vista, donde tengo áreas iguales de un sector, área sobrante, área faltante, tendré volúmenes compensados. Fíjense, bueno, áreas iguales son volúmenes iguales y además la distancia de transporte de este volumen y este volumen está dada por la distancia entre los centros de gravedad de esas figuras. Es lo que se llama distancia media de transporte. En realidad, yo estoy trasladando este triangulito acá cerca, este otro segmento a la siguiente progresiva, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, la distancia media de transporte está dada por la distancia entre los centros de gravedad de esas figuras compuestas. Fíjense cómo esa área en celeste es área sobrante, o sea, es un desmonte, se iguala con esa área que llega hasta la progresiva más o menos 500, y la distancia entre el centro de gravedad está marcada ahí, es de 1. Y de la misma manera, voy avanzando en el camino, realizando lo que serían compensaciones longitudinales. Muevo un suelo, en este caso lo muevo desde las áreas celestes, del área celeste al área naranja, del área celeste al área naranja, y del área celeste al área naranja. Fíjense en este balance que hice, que no necesariamente, este es un primer balance que hice, pero podría ser distinto. Yo podría haber abarcado toda esta área y trasladarla acá. Y a priori yo no sé cuál es la elección que me da el menor movimiento del suelo. En cuanto a los volúmenes de balance da, pero en cuanto minimicé las distancias no lo sé. Para eso nosotros vamos a utilizar como apoyo también la curva de los volúmenes. Bueno, ¿qué es lo primero? Nosotros queremos, siempre que queremos en una obra, saber su costo. En este caso, ¿cuál es el costo del transporte? Para eso tengo que averiguar los volúmenes, la distancia a la que traslado esos volúmenes y el costo unitario de transporte. Siguiendo con la pregunta de Agustín, acá usamos un único valor K constante, costo unitario de transporte, pero puede haber distintos costos de transporte de acuerdo al material que esté transportando. No es lo mismo transportar roca, no es lo mismo rendimiento que transportar arena, que transportar suelo, etcétera, etcétera. O incluso para distintos medios de transporte, no es lo mismo transportarlo con un chasis que con una batea. Son distintos costos de transporte. Pero en líneas generales, el costo de transporte está dado por el producto de P por L, que se denomina momento de transporte, eso es volumen por distancia, y se mide en hectómetro metro cúbico, y lo multiplico por el costo unitario de transporte, que se expresa en pesos por hectómetro metro cúbico. A veces tienen costos por metro cúbico para una distancia fija. Eso hay distintas maneras de volcar los precios unitarios. Insisto, depende también del medio de transporte. Esto con los cómputos que venimos haciendo nos va a permitir construir planillas como la que el encabezado está ahí. Tenemos un volumen resultante de la extracción faltante. Bueno, este es el que necesito. Tengo una extracción, tengo de tal progresiva, un volumen resultante y que lo voy a trasladar a un sector entre tales progresivas. Voy a obtener, primero averiguando los centros de gravedad, voy a obtener una distancia media de transporte, y acá entra el concepto de distancia libre de transporte. ¿Qué es la distancia libre de transporte? Habitualmente es un valor de 50 o 100 metros.
vamos a usar 50 nosotros, que es una distancia que no recibe pago. Distintas explicaciones, pero la que más me gusta a mí, porque hay un movimiento del suelo que se valora en esos 50 metros, 100 metros, que se efectúa con los equipos de extracción, de movimiento del suelo, básicamente con topadoras, como motoniveladoras. Bueno, no es el elemento más adecuado, pero palas frontales y topadores, que son equipos para efectuar el movimiento del suelo, pero también para, en esa misma atracción o en ese mismo movimiento del suelo, yo estoy haciendo una primera distancia de transporte. No se paga como movimiento del suelo, o sea, no voy a tener que computarlo para el cómputo de los camiones. Por supuesto, sí se paga en las horas de equipo. Pero bueno, esa distancia libre de transporte que no recibe pago aparte de los equipos, se le resta a la distancia entre centros de gravedad. Y obtengo la distancia excedente de transporte. Tengan siempre en cuenta que la unidad habitual en la que se expresan esas distancias es el hectómetro. Y de nuevo acá está el momento de transporte, que es el producto del volumen a mover por la distancia, en este caso la distancia excedente, su unidad es el hectómetro metro punto. Y una vez que le aplique el costo unitario correspondiente, tendré el costo de transporte, y de la suma de todos los costos de transporte de todas las progresivas y de todos los materiales, cada uno con su costo individual, o sea, la suma de los costos individuales me dará el costo total de transporte. Bien, curva de Brunner. La curva de Brunner es, básicamente es una curva de volúmenes acumulados. Esto es la parte histórica, siempre nosotros empezamos con lo que se hacía antes y después lo que hacemos ahora. La curva de volúmenes está muy relacionada con la curva de las áreas. La curva de volúmenes es la curva de abajo. La curva de las áreas es la que graficamos recién. Hay una forma gráfica, insisto, cuando no había AutoCAD y no había tantos programas, se construía de la manera que voy a pasar muy rápido para que tengan una idea. Y bueno, la dividí para que se entienda un poco mejor. Acá tenemos la curva de áreas dividida por secciones, por progresivas hectométricas o lo que fuera. Se define un polo afuera de la zona del gráfico. Para el primer tramo, obtengo el punto medio, me voy a esta línea auxiliar y de ahí al polo. Y obtengo el segmento OA, no importa la letra. Con esta inclinación, permítame que voy al gráfico de abajo para empezar a aplicarle, vuelco el valor ahí, hasta la misma vertical. Voy a proceder así con cada uno de los segmentos, obtendré un arco, otro arco, y así sucesivamente. De esa manera voy construyendo gráficamente la curva de Brunner, volcando cada trazado y así sucesivamente. En el apunte tienen la comprobación de por qué esa metodología, por qué la ordenada de este gráfico, así como lo armamos, como lo construimos, representa un volumen. De nuevo, esta es la parte histórica. Ustedes con la planilla de cálculo pueden calcular para cada progresiva, con las tablas como las vimos hoy, el volumen sin necesidad de ninguna construcción gráfica aparte. Entonces, vamos a hacer ese mismo gráfico de volúmenes acumulados, computando el volumen de cada progresiva. Pero lo importante de la curva de Brunner o de la curva de volúmenes acumulados es ¿para qué nos sirve? Bueno, ahí sí es donde nos sirve primero para ver dónde se compensan los volúmenes, entre qué progresivas tengo compensación longitudinal. Y en segundo lugar,
para tratar de minimizar esas distancias de transporte. Les leo las propiedades rápidamente. La ordenada del diagrama representa un volumen, línea ascendente desmonte, descendente terrapleno. Esto vendría a ser un desmonte, esto es un terrapleno. Que si nos vamos al gráfico de arriba, esta parte de acá, sobrante y la desmonte, hasta que pasa por el cero, pasa a ser un terrapleno. Bien. De la misma manera, donde la curva de áreas, bueno, se lo expliqué recién, donde corta el eje, hay un mínimo, en definitiva, una es la derivada de la otra. Diferencia de ordenadas con respecto a una horizontal cualquiera, nos está indicando un volumen de terrapleno de monte entre las mismas. Bueno, si yo trazo una horizontal, esta ordenada me está marcando la diferencia de volumen entre esta progresiva y esta progresiva. ¿Por qué? Porque esta curva me está marcando los volúmenes acumulados. Bueno, tengo volumen acumulado acá, tengo volumen acumulado acá, la diferencia es el volumen entre esas dos progresivas. Una horizontal cualquiera me da puntos de compensación. Vuelvo arriba. Si trazo una horizontal, acá tengo un volumen acumulado y acá tengo el mismo volumen acumulado. ¿Qué pasó en el medio? No sé, pero lo que estoy seguro es que el volumen acumulado es el mismo. Entonces, entre esta progresiva y esta progresiva hay compensación longitudinal. Eso después lo puedo ir a ver en la curva de áreas. Bueno, y se llama cámara de trabajo a lo que queda debajo, entre la curva y una horizontal. De acuerdo si la cámara está arriba o abajo, el transporte de un lado hacia el otro. Bien. Vamos a ver cómo aplicamos todo esto que vimos en un ejemplo concreto, en un ejercicio concreto. Nosotros tenemos, y va a ser lo que ustedes tengan que hacer, o muy similar a lo que va a ser el trabajo práctico. Nosotros acá tenemos un sector de un camino de 1300 metros. Les dije que nosotros ya tenemos los elementos de diseño geométrico. En este perfil longitudinal ustedes ya lo hicieron o lo están haciendo en el práctico 3. Ustedes tienen el perfil de la rasante, o sea, el perfil del proyecto de mi camino. No lo hicieron, pero también hay que hacerlo. Se proyecta el proyecto de los desagües, o sea, va a haber una cota de desagües, ya sea en terraplén como en desmonte. Nosotros necesitamos que el agua que expulsa la sección transversal tiene pendientes 2%, 1% su parte central, 4% en la máquina y después los taludes. Esa agua va a ir a parar a los laterales del camino, en los cuales yo tengo que construir la obra hidráulica que los evacúe hasta el arroyo o hasta el punto que corresponda, hasta un canal, lo que fuere. En este perfil longitudinal entonces tengo la rasante, tengo mi proyecto de desagües, y en verde y punteado está el terreno natural, el existente antes de construir el camino. Y si ustedes llegan a ver acá en el recuadro, están las cotas para cada progresiva están las cotas de esos 3 puntos, y además la cota roja, que es la diferencia entre la cota de proyecto y la cota de terreno natural. ¿Por qué volqué la cota roja ahí? En la construcción el cálculo de áreas para distintas alturas, como vimos en el método de tablas, ustedes tienen la sección va a depender de la cota roja o de la altura H. El otro dato que ustedes tienen o tienen que definir es la sección transversal. Bueno, acá hay 2 secciones tipo, con las pendientes que les marqué. Se denomina flecha a la diferencia de ordenadas en la cota rasante y la cota o del eje del camino, o digamos, considerando solo la calzada o considerando también
en este caso considerando la banquina. Esta área que está acá abajo de la flecha, esto es una constante, es igual para todo el camino. Entonces nuestra variable en la sección de terraplén es la superficie de este rectángulo, que depende de la altura o de la cota roja. En las ecuaciones va a depender de esta altura. Lo mismo que este triángulo y este triángulo, que dependen de la altura, es la ecuación cuadrática que vimos hoy. Y en el caso del desmonte, bueno, se los estoy mostrando acá, pero lo tengo en detalle acá abajo. Ustedes tienen acá el perfil longitudinal como vimos. Los desagües con sus pendientes se expresan en por 1000, las transversales se expresan en por ciento y las longitudinales en por 1000. Y el recuadro que les conté. Bien, ahora sí. Esta es la sección tipo terraplén, en la cual nosotros vamos a poder calcular para cada una de estas alturas, o para un rango de alturas, vamos a poder calcular la sección de el área de esa sección en terraplén. La ecuación está dada por esta fórmula de geometría, después la ven en detalle, pero tenemos estas son los ángulos a considerar. El área del rectángulo está dada por estos 12 metros por altura, 12H. El área de estos dos triángulos, el área de este triángulo entonces es H por 4H. Perdón, este que está acá es un cuadrado, 4H cuadrado. El área entonces del triángulo es 1/2 de 4H cuadrado multiplicado por 2, son 2/2 de 4H cuadrado, es 4H cuadrado. Y este 1,26 es el área de estos 18 centímetros de flecha. Si lo calculan con las pendientes, van a obtener ese valor. Son un triángulo, otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo y un cuadrado en la zona central. Bueno, con esta fórmula en el Excel, yo al costado lo había hecho con diferencias, en el Excel van a obtener la sección de terraplén para distintas alturas. Ustedes en el trabajo práctico lo van a hacer de manera gráfica. Van a graficar las secciones, los perfiles transversales, ahora lo vamos a ver, y van a computar directamente en el AutoCAD. Salvo que quieran hacerlo de esta manera, pero es más sencillo de la otra forma. Bien. Y a la vez, en la sección de terraplén, pueden tener préstamos laterales. Acá están definidos los taludes de este préstamo. Fíjense que varía el talud de la cara interna, 1,4 es más tendido, y el de la cara externa es 1,2, por un tema de seguridad del vehículo, ¿no? Este préstamo iría de este lado. Del otro lado es invertido. El área de ese préstamo, o la fórmula para calcular el área de ese préstamo, está por... Esta área está considerando los préstamos de ambos lados. En particular tenemos 3 por la profundidad del préstamo, por 2, por eso me da 6, y acá lo mismo tenemos, esto sería profundidad del préstamo por 4, por 2, 1/2, y multiplicado por 2. Esta 6pp cuadrado está representando este triángulo y los otros dos del otro préstamo. No necesariamente son iguales los préstamos a ambos lados, puede ser que no. De nuevo, esto es un caso general, las particularidades habrá que considerarlas en cada caso. Bueno, de la misma manera construyo una tabla con las secciones, en este caso son secciones en desmonte, para cada profundidad de préstamo. Entre estas dos áreas tendré que hacer lo que es compensación transversal. Le aplicaré el grado de compactación a lo que extraigo de los préstamos y lo compensaré con
el valor que tengo acá. Fíjense que puede haber una resultante que sea de tipo terraplén, de acuerdo a las profundidades, a las alturas y a las profundidades relativas. Si yo tengo una altura de terraplén de 0,70, tendré 8,58 metros cúbicos, bueno, en este caso, para cualquier valor de préstamo que tenga, no la llega a compensar. Pero hay profundidades y alturas intermedias que están parejas, e incluso a esto hay que aplicarle el grado de compactación. Bien. Y la sección desmonte, bueno, acá no hay compensación posible, es todo suelo sobrante. La fórmula es parecida, los valores que actúan son los mismos, pero acá estamos suponiendo una zanja con un valor fijo, una profundidad fija de 0,52, es decir que desde la cota rasante hasta el fondo del desagüe hay 70 centímetros, estos 52 más la flecha, más esos 18 centímetros. Se calcula de manera similar, en este caso, bueno, estos valores están hechos a propósito, esto se compensa con esto, por eso acá obtengo un valor 0. Dan valores casi iguales, considerando ambas zanjas y el grado de compactación. Entonces la ecuación me queda un poco más sencilla, pero en definitiva es este cuadrado más estos dos triángulos. Avanzamos. Entonces, lo que sigue es construir los perfiles transversales para las progresivas, en este caso son hectométricas, mientras más irregular, más cantidad de perfiles requeriré para tener menos error, o si quieren se lo digo al revés, a mayor distanciamiento entre perfiles transversales, el error será mayor. Están graficados los perfiles entonces para cada parte del camino. Fíjense que arranco con progresivas en terraplén con sus préstamos, en particular esta no tiene préstamo, el desagüe es a mismo nivel de terreno natural. Después pasa al sector de terraplén, de monte. Acá no hay préstamos, el agua escurre por acá. Sigue con toda una parte de montes. Las últimas progresivas del 1000 a 1300 son secciones en terraplén. Si vamos a ver el perfil longitudinal, tenemos toda esta parte en terraplén, acá se empiezan a cruzar, acá el suelo está arriba de la cota rasante, son secciones en desmonte, y luego de nuevo terraplén. Muy rápido acá. Bien. Esto es un resumen de las secciones. Ahí en la siguiente planilla están volcadas estas áreas. Estas áreas ustedes las computan en AutoCAD. O, si quieren, yo lo hice con la planilla, pueden tener en base a esta altura el valor requerido. En este caso son valores que van de 10 en 10, por eso yo tengo con 10 valores, ya obtuve todas las superficies, etcétera, etcétera. Bueno, en esta planilla yo resumo esos valores. Acá tengo las cotas rojas, secciones en terraplén al principio, desmonte después y luego terraplén de nuevo. Tengo la profundidad de esos préstamos que me van a definir. En definitiva, con la cota roja obtengo el área ya sea de terraplén o de desmonte. Y con la profundidad del desagüe obtengo el área de los préstamos. Y esta es la suma de los valores en desmonte, digamos. Estos dos son valores de desmonte, a los cuales les tendré que aplicar. Hasta acá no hice compensación y no consideré el grado de compactación. Y lo que voy a hacer en la siguiente tabla. Bueno, acá vuelco los resultados de
de las áreas de terraplén y de desmonte. Esta área de desmonte está considerando tanto el desmonte en área de desmonte como de desmonte propiamente dicho, como los préstamos. Acá lo afecto del grado de compactación, o sea, el volumen este de desmonte, una vez que lo compacte, va a ocupar menos volumen cuando lo coloque en el terraplén. Del balance de estos dos valores tendré que esa sección tiene área faltante o área sobrante. En el caso de los terraplenes es área faltante, suelo que tendré que traer de otras progresivas, y en el caso de los desmontes esa área es sobrante. Nosotros vamos a calcular el volumen con la ecuación que vimos al principio, un medio de las áreas extremas, o lo que es lo mismo, el área media por la longitud. La planilla calcula el área media entre esta progresiva y la anterior. Es el promedio de estos dos valores, ¿sí? Y la longitud entre secciones. Fíjense que cuando paso de faltante a sobrante, estoy calculando una sección de paso, como vimos hoy. Esa sección de paso es una sección de paso ficticia, no representa físicamente lo que pasa en el terreno, o no necesariamente, porque acá estoy hablando de áreas compensadas y además estoy incluyendo el área de los desmontes. Ya hice lo que se llama compensación transversal. Pero en definitiva es la sección de paso de esas áreas resultantes. Y la calculo con la metodología que vimos hoy. Estos son los puntos de paso, con los valores anterior y siguiente. Obtengo esta progresiva 349, y lo mismo entre 900 y 1000, que paso de desmonte a terraplén de nuevo, obtengo una sección de paso adicional. Bien. Vuelco los valores en la curva de las áreas. Acá estoy volcando las áreas ya compensadas, ¿no? Es el área resultante. Sobrante arriba, faltante abajo. Esta es la construcción. Fíjense que acá tengo todo un sector entre la velocidad 0 y la 349, un sector del camino con áreas faltantes. Esos son en la zona de terraplén. En el medio tengo los desmontes en los cuales me sobra suelo, y en el final del camino, de nuevo, tengo área faltante, son los terraplenes de las últimas progresivas. Bueno, acá a priori tengo que mover suelo de las zonas centrales hacia los laterales, hacia el principio y hacia el final del camino, hablando propiamente. Lo que tengo que obtener entonces son compensaciones. Para hacer la compensación longitudinal, tengo que obtener áreas iguales, o sea, tengo que obtener acá tengo un área faltante, tengo que obtener un área sobrante igual acá. Bueno, eso si yo parto de este gráfico, a priori estoy complicado, tendré que hacer muchas cuentas para darme cuenta cómo. Entonces, me apoyo en la curva de los volúmenes. Estoy buscando la curva de los volúmenes, que se me fue. Evidentemente la borré de la diapositiva. Bueno, ahora se las voy a enseñar en el otro gráfico. Dejo de compartirles esta pantalla y voy a compartir el archivo. Vamos a abrirlo, espero no haberlo borrado. Si no lo tenés cargado en el mail. Lo tengo en el CAD, sino, pero para que lo busco acá. En los archivos que... vamos a este.
Lo voy a ver en el... Bueno, esperen que abra el CAD. Ahora igual después lo corrijo y se lo mando, pero si no, no lo van a entender. ¿Alguna consulta? Hasta ahora veo ahí el chat con algunas... No, nadie más todavía. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Cuando calculamos para realizar el terraplén, ahí nos mostraba que lo hacemos hasta la cota de proyecto. ¿Nosotros no tenemos en cuenta el paquete de pavimento o algo así? sí, eso es más fino. O sea, vos tenés que excavar, en cuanto a excavación, vos tenés que excavar desde la cota de proyecto. Tenés que excavar desde la cota de proyecto hasta lo que necesites para todo el paquete estructural. Y en cuanto cuando vos vas a computar el terraplén, en todo caso, simplificándolo, ahí la cota de rasante en realidad es la cota de la última capa de suelo. Sí, lo tenés que considerar, por supuesto. Ah, está bien. Esa era mi duda, si esa cota era la última del proyecto. Bueno, ahí les comparto, a ver si... Ahí ven el AutoCAD. Sí, se ve bien. Perfecto. Bien. Vamos a ir y venir de uno al otro. Nosotros estábamos con la curva de las áreas. Bueno, acá graficamos para cada progresiva el área. Ya más o menos nos dimos cuenta que tenemos que mover suelo de las progresivas intermedias al principio y al fin. Pero nos falta ver cómo, de dónde hasta dónde son áreas compensadas o progresivas compensadas. Bueno, grafico la curva de volúmenes. A ver ahí. En un gráfico parecido, grafico los volúmenes para cada progresiva. En negativo y hacia abajo son los volúmenes faltantes en este caso. Yo voy graficando el acumulado a lo largo del camino, ¿no? Yo calculo volúmenes sección a sección o entre tramos sectométricos y los voy sumando. En este caso, nosotros empezamos con unas primeras progresivas, unos primeros perfiles en terraplén. Entonces voy requiriendo suelo, cada vez voy necesitando más suelo, hasta que en un punto, allá por la progresiva 349, empiezan a aparecer las secciones en desmonte. Siempre suponiendo que el suelo que extraigo en desmonte es apto, en este ejercicio lo consideramos así, entonces lo voy aprovechando. Es volumen de suelo que voy a utilizar en los terraplenes. Pero bueno, acá los volúmenes acumulados van aumentando, o en definitiva los negativos van disminuyendo, hasta que en una progresiva cruzo el cero, llego a cero. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, gráficamente o también entre triángulos entre estos dos, la puedo obtener. Básicamente lo que me dice esta curva de volúmenes es que entre la progresiva 0 y la progresiva 613 hay compensación longitudinal. ¿Sí? Y lo mismo entre la progresiva 613 y casi el final del camino, la progresiva 1221, también hay compensación longitudinal. Y habíamos visto que si la celda está debajo de la curva, el movimiento es de derecha a izquierda. O sea, tengo que llevarlo del área de desmontes al área de terraplenes. Y al revés, si la celda está, o la cámara, está sobre el eje, voy a tener que mover en el otro sentido, ¿sí? De derecha a izquierda, de mi zona de desmonte a mi zona de terraplén. La propiedad también ustedes pueden hacer
esta es una compensación posible, pero yo también podría hacer una compensación entre cualquier par de progresivas que yo corte con una horizontal. ¿Por qué? Porque el volumen entre esas progresivas va a ser el mismo. Entonces ahí también hay compensación longitudinal. El movimiento mínimo o el costo mínimo de transporte es aquel cuyas bases de las cámaras es menor. ¿Por qué? Porque el volumen de estas cámaras representa el momento de transporte. Esto es volumen por longitud. Entonces, cuanto menor sea esa suma, el momento de transporte será menor y por ese motivo el costo de transporte será menor. Esa es la solución ideal. Yo podría ir probando con distintas compensaciones longitudinales hasta que obtenga aquel en que las bases de esas cámaras sean mínimas. Yendo de este gráfico de arriba, yo siempre trabajo subiendo y bajando permanentemente entre uno y otro, porque este me permite detectar entre las progresivas en las cuales hay compensación. Bien, 613. Vuelvo al gráfico anterior, marqué acá el 613, y entonces tendré que esta área, después lo tendré que comprobar, siempre hay pequeñas diferencias por el redondeo, por los decimales, etc. Pero esta área, según mi diagrama de volúmenes, y si no cometí errores en la planilla, es igual a esta. Debería ser así. Y de la misma manera, esta área, ahora lo vamos a ver en otro gráfico, sería igual a esta. Bueno, no voy a volver a la presentación, no voy a volver a este gráfico, al gráfico de volúmenes. Disculpen que arranqué del principio. Bien, entonces ahí ya tengo las progresivas que obtuve de la curva de volúmenes. No está viendo nada. Sí. ¿No llegan a ver? No. No. Fede, igual hay dos consultas. Sí. Uno, si podrías explicar nuevamente distancia libre, que entiendo que lo explicas ahora con el diagrama de áreas, cuando haces el movimiento. ¿Y por qué no se lo computa como movimiento de suelo? Eso preguntó Diego Flores. Sí, Diego. Y después... sí. Sí, no, decime la otra también. No, y después Aurelio Yelenka, ahora lo iba a ver, que dice que en el archivo que subimos están como curva de áreas está la curva de volumen y como curva de volumen está nuevamente duplicada. O sea, a ver si habría que modificar eso. Sí, no, porque agregué la curva de áreas, pero con la compensación, no sé qué hice. Bueno, alguna macana de último momento, pero me falta la placa 8. Pero bueno, seguimos. En respuesta a la distancia libre. Lo primero ¿cuál es la cuestión? Nosotros lo que estamos ahora calculando son los movimientos de suelo que voy a hacer con camión. ¿Sí? ¿Qué volúmenes voy a mover a qué distancia? Porque eso después tendré que computar la cantidad de camiones que necesite, eso en base a la distancia entre un punto y otro, al tiempo de viaje, etcétera, etcétera, etcétera. O si es a depósito, a qué distancia está el depósito, o si tengo que traer suelo de cantera, dónde está la cantera y qué distancia hay entre la cantera y los puntos en los cuales necesito ese suelo adicional. En estos gráficos yo calculo el movimiento total, pero hay una parte del movimiento, esa distancia libre de transporte, en la cual esos movimientos, porque el camión vuelca el suelo en una progresiva y después el suelo se topa con topadora, con pala frontal. Es un movimiento suelo que se hace con equipos pesados. Insisto, no computamos el costo de transporte en camión,
pero sí lo computaremos, está tenido en cuenta en las horas de equipo. Y lo mismo cuando estoy excavando, la retroexcava lo junta en determinadas progresivas. O sea, hay una primera parte de ese transporte que se hace con los equipos pesados. ¿Sí? La retroexcava, la pala lo acomoda, etcétera, etcétera. Es una simplificación. Si ustedes si quieren ser más finos y no considerarlo, no está mal. Se usaba 100 metros, 50, 100 metros, yo habitualmente uso 50 metros. Perdón. Bueno, sigo con la compensación longitudinal. Ya tengo las progresivas. Acá estoy. Perdón. Ya la estoy compartiendo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, ahí tengo distintos sectores en la curva de áreas, en los cuales, ya sea que lo computen, calculen las áreas en el AutoCAD o que hagan el cómputo por las planillas, porque ustedes tienen los volúmenes y tienen las áreas de progresiva, así que lo pueden calcular de las dos maneras. Siempre, insisto, si van a medir áreas del AutoCAD, tengan muy en cuenta las escalas, ¿no? O sea, hay que aplicar el factor de escala. Pero bueno, acá tenemos áreas compensadas, la 1 con la 2 y la 3 con la 4. Y al final del camino tengo un área que no pude compensar, es un área faltante, el suelo que voy a tener que traer de una cantera a determinada distancia. También tengo que computar ese volumen que requiero y la distancia desde donde lo voy a traer. Nada más que la distancia, en vez de calcularla como la vamos a ver ahora, es la distancia desde la cantera hasta la progresiva media de donde la requiero. Bien, ¿y cómo se calcula la distancia? Es la distancia entre centros de gravedad de estas figuras. Son figuras irregulares que voy a tener que dividir en figuras regulares de centros de gravedad conocidos. Esta figura es esta área de acá, y bueno, la fórmula general para calcular el centro de gravedad, por supuesto, en un triángulo el centro de gravedad está a 1/3 del lado, digamos, a 1/3 de acá y a 2/3 de este sector. En un rectángulo el centro de gravedad está en la progresiva media. En esta figura irregular, pero que la puedo dividir en figuras geométricas conocidas, de centro de gravedad conocidos, la fórmula general es la que está ahí abajo. Por supuesto, es cada área por su centro de gravedad o por la progresiva de su centro de gravedad dividida en las áreas totales. De esa cuenta, que es bastante laboriosa, en este caso fíjense que para el centro de gravedad de esta figura combinada son 7 sectores con su planilla de respaldo para obtener esta progresiva. Lo mismo para obtener esta, bueno, la distancia entre progresivas me está dando 2,91 hectómetros. Esa es la unidad de medida de distancias. Y lo mismo, 3,22 para las siguientes 2 celdas. Los volúmenes de cada una de esas áreas, insisto, los puedo calcular por esa superficie, pero los volúmenes ya los tengo calculados. Yo tengo mi curva de volúmenes, bueno, acá ahora no se la voy a poder mostrar, pero en la curva de volúmenes acumulados, ustedes tienen el volumen acumulado hasta acá. Ese valor es un dato, es algo que ya calcularon. Entonces, volumen por distancia me está dando el momento de transporte. Esto se resume, ahí hay compensaciones entre 2 pares de cámaras, ¿no? Pero puede haber, de hecho va a haber muchas cámaras o muchos sectores a compensar. Se construyen planillas de este tipo. Yo la di vuelta de lo que tienen en el apunte, me resulta más claro de dónde a dónde muevo el suelo, de dónde lo traigo, a dónde lo llevo. En el apunte está al revés, pero en definitiva es lo mismo. Muevo el suelo de
de un sector entre progresivas a otro sector entre progresivas. Este es el sector entre la de la primera celda, de esta progresiva a esta progresiva. El volumen lo obtuve de la curva de volúmenes y lo voy a llevar, dije mal, voy a llevar de acá hacia acá. 349 a 613 y de 0 a 349. Esa es la compensación que voy a hacer. 0 a 349 es donde lo voy a depositar. La distancia la medí, bueno, la obtuve con los centros de gravedad que calculé. La distancia excedente, fíjense que acá le resté medio hectómetro. Obtuve el momento de transporte de cada una de esas compensaciones que hice. Acá hay un error de cuenta, no lo tomen. Y por suma obtengo el momento de transporte total. A cada uno de estos momentos, o al total, si el costo unitario de transporte es el mismo, los multiplico y obtengo el costo total. Ya sea que si tengo distintos costos, acá tendré un valor y otro valor. Costo unitario de transporte será la siguiente columna. Y acá obtendré el costo parcial de transporte. Y por suma obtendré el costo total de transporte de mi tramo de camino. En el práctico, yo no se los armé por falta de tiempo y además porque están bastante tapados de prácticos. Siempre en esta altura del año se acumulan muchos prácticos y son prácticos, yo diría, fundamentales de la parte vial. Pero en la semana les voy a dar los datos, básicamente, un sector de camino con alguna sección transversal tipo, para que ustedes hagan el cómputo de movimiento del suelo, obtengan también, les voy a pedir que averigüen algún costo de transporte y obtengan el costo total de transporte de ese tramo de camino. Y como nos había quedado un sector sin compensar, que necesitaba suelo de alguna cantera, las progresivas que necesitan son esas, el volumen requerido lo obtuve también de la curva de volúmenes. Suponemos que la cantera está a 2 kilómetros del baricentro, del centro geométrico del área que me estaba faltando, y también de la misma manera calculo el momento de transporte. Con estos datos, yo ya podría, bueno, y por supuesto con el plan de trabajo de la obra, es decir, en qué tiempo voy a hacer esto, yo podré tener una idea, una aproximación y programar la cantidad de equipos de transporte que necesite, de camiones que necesite, ya sea que sean camiones propios de la empresa o que tenga que contratar flete. Les quería comentar un tema más. Yo insisto en que el costo del movimiento del suelo es fundamental dentro del costo del camino y entre la factibilidad de la obra, o visto desde el otro lado, de la ganancia o del beneficio de la empresa. Es fundamental minimizar este costo y como rubro aparte, una cosa es la compensación longitudinal, es fundamental minimizar eso. Y también es fundamental que las canteras estén cerca de la zona del camino, ya sea de canteras existentes o lo que se hace cuando uno va a hacer una ruta nueva, se van a hacer sondeos, se eligen terrenos, se compran terrenos, por supuesto con todas las autorizaciones y los permisos y los temas ambientales cubiertos, pero se seleccionan canteras en la zona del camino, en la cercanía del camino, en las cuales obtener los suelos que necesito. Yo empresa, tengo que primero ver que tengan suelos aptos, qué profundidad tienen esos yacimientos de suelo, en definitiva, qué superficie de terreno o de cantera necesito para cubrir el volumen requerido. Y es fundamental que esas canteras, por ahí yo voy seleccionando diversos terrenos, diversas zonas de las cuales se extrae el suelo, es fundamental que esas canteras estén cercanas a la zona de obra. Por ahí tendré que disponer varias para
para minimizar esos costos. El valor ese que les di ahí de 2 kilómetros es un valor real habitual. En algunas de las obras en las que estuve, bueno, el límite para que la obra sea rentable es canteras a no mayor distancia que esa. Entonces yo tendré que ir seleccionando terrenos y comprándolos, ¿no? Para disponer del suelo que me está faltando. Es habitual que necesite el suelo de cantera, ¿no? Todo el suelo que, primero, que en los volúmenes no necesariamente se compensan, y segundo que, como bien preguntó Agustín, bueno, es muy probable que algunos de los suelos que extraiga, las capas superiores, no me van a servir, con lo cual yo voy a requerir distintos tipos de suelos seleccionados, arenas, piedras, para hacer bases granulares, para las distintas capas del paquete estructural. Bien, con esto terminamos la parte de movimiento del suelo. ¿Les queda alguna consulta? Es un tema, es muy matemático, es laborioso, pero es un tema que van a usar mucho en la carrera, ya sea para la parte vial como para la parte hidráulica, canales, o sea, el esquema de cómputo es el mismo. Para el volumen del suelo de una zanja, de una obra de cañerías, el esquema es el mismo. Son las áreas extremas de una sección, o sea, yo voy parcializando la sección y voy calculando áreas y volúmenes. El esquema de cómputo es el mismo para ese tipo de obras lineales. Si quieren, empezamos con la parte de señalización. Este tema es mucho... Bueno, primero, ¿quieren hacer alguna consulta de este tema de movimiento del suelo? Bueno, si no, empezamos con la parte de señalización. Cualquier cosa me interrumpen. En señalización, la idea no es dar una clase de orientación vial, ni de que aprenda a manejar. Vamos a ver las señales, vamos a pasar muy rápido, porque tienen que ver con el proyecto y con algunas cuestiones, pero en la cuestión de señalización, en cuanto al cálculo, nosotros podemos hacer alguna que otra cuestión, el resto es proyectar, en definitiva, dónde van las señales, ¿no? O sea, qué señal coloco para qué maniobra. Pero eso es lógica pura, y ahí, bueno, ahora vamos a la presentación, que ahí ya los dirijo a la normativa correspondiente. Vamos, esperen un poquito. ¿No? Bien. Señalización. Bueno, vamos primero con definiciones genéricas. ¿Qué es lo que se busca con la señalización? Advertir al usuario de la vía de peligros, le informa de normas y reglamentaciones y le orienta en cuestiones de educación, destinos y otra variedad de información que no tiene que ver específicamente con la parte vial. Es fundamental que se cumplan ciertas condiciones para un buen sistema de señalización. La señalización tiene que ser clara y simple, tiene que ser universal y uniforme, y tiene que ser precisa. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Claridad y simplicidad. La señal la tiene que comprender el conductor experimentado, el familiarizado con la zona, como un conductor medio que no conoce la zona, y en definitiva, la señal tiene que ser... Sí, decime. En la pantalla. Ahí voy. A ver ahora.
Ahora sí. Bien. Entonces, les dije que las señales tienen que cumplir con algunos requisitos. El sistema tiene que ser claro y simple, universal y uniforme y preciso. Vamos a cada uno de esos conceptos. Claro, la señal tiene que ser fácilmente perceptible y en el menor tiempo posible. Una señal con muchos símbolos, mucha cuestión, a veces pasa que algún desvío lo señala de tal forma que no hay tiempo de entenderlo, muy complicado. La señal tiene que ser fácilmente perceptible. ¿Qué me quiere decir la señal? Lo tengo que advertir de manera clara. Y siempre estamos, en cuanto a señalización, estamos dirigidos al usuario, no a un conductor profesional, sino a un conductor medio y que no conoce la zona del camino. El que ya conoce la zona del camino ya sabe que ahí viene una curva peligrosa, por más que esté cartel o no esté cartel. No está de más recordárselo, pero no la necesita. Universalidad y uniformidad. La señal la tiene que interpretar cualquier usuario, no puede haber distintas señales de una provincia a otra, de un país a otro, siempre las señales son similares, ¿no? Cada país tiene su reglamentación, pero las señales son universales. Y homogéneas. Esto quiere decir que la manera de colocar las señales o de señalizar tiene que ser lo más homogénea posible a lo largo del camino. Es decir, que el conductor ya esté familiarizado con que, bueno, sí, ahora me avisa esta salida, me la avisa a tal distancia, no que le voy cambiando las reglas a lo largo del camino, entonces el conductor se sorprende con los carteles o con la falta de los carteles, ¿no? Eso sería la homogeneidad. Y precisión, por supuesto, la señal tiene que estar en el lugar exacto. Las señales son para advertir al conductor de que ejecute determinada maniobra. Entonces, la señal tiene que estar ubicada de manera que el conductor pueda ejecutar la maniobra cuando la necesita. Un cartel puesto tarde no sirve porque el conductor se va a pasar de largo, no va a tomar la salida o cuestiones peores, ¿no? Entonces, es fundamental la precisión para que le dé, como dice en la placa, para que le dé tiempo de comprensión, decisión y reacción ante la advertencia que le queremos dar, de la indicación que le estamos dando. Esto, por supuesto, en algún tipo de señales es fundamental, en otras un poco menos. Y visibilidad, agregamos a las condiciones, por supuesto, la señal tiene que estar en zona visible, no puede estar tapada por árboles, y en el caso de circulación nocturna, determinadas señales pueden estar específicamente iluminadas o también son señales respectivas. Los carteles tienen pinturas especiales, las franjas en el camino tienen componentes especiales que las hacen brillantes al iluminarlas. Ahí estamos con la normativa. Las señales que vemos están normadas en estos dos manuales de Vialidad Nación. El OCOBI también tiene algunas normas, pero en definitiva la normativa es la misma. Cada uno de estos manuales tiene infinidad de situaciones, o sea, no hay una única receta para cada señal, para cada cartel. No, estos manuales tienen distintas situaciones en las cuales nos da un esquema de, por ejemplo, cómo pintar el camino, dónde colocar las señales, tienen ejemplos de rotondas, están las distancias. Para cada situación hay condiciones distintas. No es que un cartel tiene tal requisito, sino que una condición de tránsito tiene un requisito de un conjunto de señales que están analizadas en estos manuales. Hay uno para señalización vertical, que ahora vamos a ver qué es, y uno para señalización horizontal. Las señales se dividen en tres tipos: señalización vertical, horizontal y baliza. La señalización vertical, la definición es que está en un plano perpendicular al eje del camino, son carteles. A los laterales del camino, con estructura de sostén
tipo pórtico, sobre puentes, son los carteles que están en el camino. La señalización horizontal está sobre la vía y bueno, las habituales son las líneas, las franjas. También puede haber símbolos, letras y algún otro elemento, sobre todo en autopistas, que nos va marcando isletas o falsas isletas, zonas donde no se puede circular, etcétera, etcétera. Y bueno, las señales de balizamiento en causa no restringen el tránsito, esto es más por cuestiones temporarias, ¿no? Para algún accidente, alguna zona de camino en la cual estén trabajando. Vamos a ver las características de estas señales. Las verticales, bueno, se dividen en de reglamentación, preventivas e informativas. Las primeras limitan las condiciones habituales de tránsito, o sea, generan una excepción a las reglas generales, básicamente limitaciones, prohibiciones. O, como bien dice el caso B, obligan a determinada maniobra. O sea, restringen una, obligan otra. Por ejemplo, bueno, la mayoría son circulares, con excepciones. En cuanto a las señales, hay muchas señales que se escapan de la norma, no hay una regla única. Pero en líneas generales son las circulares de fondo blanco y borde rojo. Pueden tener una franja o no de acuerdo a lo que indiquen. Estas son las típicas señales de prohibición. Ahí tienen la placa circular con la franja prohibiendo determinadas maniobras, giros o circulación de determinados vehículos. La de contramano, que es similar a esta en todo caso, pero se tipifica de esta manera. Señales que restringen alguna condición. Fíjense, esta limita la cantidad del peso del vehículo, esta el peso por eje, la altura, el ancho, circulación de tipo de camiones, limita la velocidad. O sea, estas son las que van restringiendo algunas de las condiciones de tránsito. O en este caso, me obligan a determinada maniobra o a determinados, en este caso, o mayormente sentidos. Prioridad, estas son especiales dentro de ese grupo. Párese al paso, circulación preferencial en un sentido, bueno, en la de ferrocarriles. Y en estas que hay señales con fondo azul, que básicamente es el final de la prescripción, o también en blanco. Preventivas son las típicas placas amarillas con los símbolos negros. Nos indican, no restringen ni limitan nada, nos indican de situaciones riesgosas en la vida. De máximo peligro, especiales, bueno, y hay algunas que se escapan a la norma del color, las triangulares, etcétera, etcétera. Estas son las típicas, bueno, rectangulares, cuadradas, romboidales, como quieran decir, que me están indicando de algún peligro inminente en el camino o alguna cuestión de la cual tengo que estar advertido. Fíjense que esta me está indicando que se aproxima a una zona de altura limitada, que es distinta de la que está sobre el puente, que ahí sí me indica la restricción. Distintos tipos de señales. Y las informativas, bueno, nos informan de distintas cuestiones. Las más conocidas son la de destino, el cartel con el destino y el kilometraje, carteles verdes, también carteles azules. Las que me indican sitios de interés, históricos, institucionales, servicios, las que me indican que viene una zona de servicios, etcétera, etcétera. Y educacionales, alguna campaña vial en la cual se ponen carteles de tipo no uso el celular, alguna cuestión de esas, educativas. Maneje con cuidado. No beba si va a manejar. Vamos a ver, estos son algunos ejemplos, la que me indica el destino,
Bueno, acá está incluyendo los carteles urbanos dentro de ese tipo de indicación, la que me indica la ruta, etcétera, etcétera. Me falta acá el del kilometraje, el más común. Y en azul, características de la vía. Fíjense acá estos esquemas de corte que a veces son inentendibles. Servicios, de todo un poco. Museo. En cuanto a los carteles, fíjense las medidas habituales. Estos son carteles para autopistas, pero para zona urbana, los carteles, acá ven que tienen la mayoría de dimensiones de 90 centímetros, casi 1 metro, ya sea el de diámetro o los lados del triángulo, del cuadrado, algún rectangular un poco más grande. En zona urbana pueden tener un poco menos de longitud, 60 centímetros, 80 centímetros. Todo esto está tipificado, ¿no? Para cada situación, insisto, se dan las dimensiones del cartel requerido. En los manuales tienen, si bien nosotros ahora vamos a ver una forma de calcular la altura de las letras de los carteles, estos carteles tipo ya tienen su tamaño indicado en el reglamento. Los que son de palabra, ¿no? Los símbolos también. Bueno, el segundo tipo de señalización es la que va sobre el camino, la señalización horizontal. Las típicas señales longitudinales, que básicamente nos dividen los distintos carriles y nos permiten o no permiten maniobra de sobrepaso o de pisar la banquina. Las transversales, que nos marcan, entre otras cosas, zona de detención o sendas peatonales o alguna circulación exclusiva de algún tipo de vehículo de peatón o alguna cosa de ese tipo, y los símbolos sobre el camino. Las divisorias de carriles pueden ser blancas y amarillas, los anchos están en el orden de los 0,10 a 0,20, hay distintos tipos de aplicación de esas pinturas. Son caras, insisto, en el costo de una obra inciden. ¿Por qué? Porque son kilómetros y kilómetros que tiene que ir el camioncito pintando, así que tienen una incidencia en la obra, ¿no? No es que no cuestan nada. Y por supuesto requieren mantenimiento, ¿no? Bueno, acá también dice zona de estacionamiento, eso es más para zona urbana. De este tipo van a tener situaciones en los manuales de Vialidad Nación. Estas acá son las franjas típicas. Van a tener situaciones como una senda una zona de detención, senda de ciclista. Después están los símbolos, esto en las autopistas es común. El carril de emergencia, algún carril del medio que esté exclusivo para emergencia, bueno, en el caso tiene prioridad el determinado tipo de vehículos, paradas, estacionamiento, sea el paso, pintura de pare, etcétera, etcétera. Bueno, y las muy comunes en autopista, las flechas indicadoras de sentido, de giro, etcétera, etcétera. Y como le decía, este es uno de tantos casos que se analizan en el manual, pero fíjense que para esta situación, que es una rama de salida, les está marcando todo el conjunto en este caso es el manual de señalización horizontal, del cual lo extraje, les está marcando todas las pinturas que tienen que hacer, que computar. Esta flecha tiene su detalle, las separaciones entre franjas, ya está todo tipificado. La nariz también, qué desarrollo tiene. Todo esto está, las distintas situaciones analizadas en el manual de vialidad con gráficos de este tipo. Bueno, señales de balizamiento, como les decía, tienen que ver generalmente con situaciones provisorias, barreras, balizas, conos,
carteles. El color habitual para este tipo de señales es el naranja. Bueno, acá está mal el título. Pero bueno, desde los conos y las vallas, bueno, estos separadores especiales, hasta carteles que me indican zona de obra, zona de construcción, obreros trabajando, etcétera, etcétera. Y los desvíos y demás. Bueno, como les decía, la altura y las ubicaciones de los carteles en el manual de vialidad hay un montón de ejemplos y están tipificados. Pero bueno, les vamos a dar también un método para calcular la distancia de elegibilidad a un cartel y la altura de letra requerida para algún caso en particular. Fíjense, se lo vamos a explicar con un ejercicio, esto está en el manual de carretera de Manuel Blázquez, los conceptos que va a ir incorporando. Vamos a la situación es esta. Es un vehículo y por supuesto un cartel. El vehículo viene avanzando, acá tienen que tener en cuenta siempre, como en todas las ramas de la ingeniería, analizar la situación más desfavorable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una autopista de 3 carriles, el caso más desfavorable, imagínense que yo estoy marcando una rama de salida a algún destino. Bueno, el caso más desfavorable es el que viene por la vía rápida, viene por adentro. ¿Por qué? Porque está más lejos del cartel. La situación es esta. Tenemos un vehículo, tenemos una señal que está ubicada a una distancia S del eje de esa trocha, ¿no? de la trocha más desfavorable. Esto tenganlo en cuenta. Este es un caso, pero cada uno en su proyecto va a tener que analizar situaciones distintas. Incluso esto es válido en el sentido transversal al camino, en vertical, digamos. Si yo tengo un cartel, un pórtico para arriba, la situación es la misma, nada más que en vez de ser para el lateral, tendré que analizar la altura del cartel. Los conceptos que se incorporan acá son, el primero, la distancia, el tiempo de lectura. Es una ecuación empírica que me dice que el tiempo requerido para leer un cartel depende de la cantidad de palabras y la ecuación empírica es esa. El tiempo en segundos es 0,31 por el número de palabras más una constante. En el caso de que sean símbolos, si quieren de alguna manera, de acuerdo a la cantidad de símbolos, los pueden asemejar a una palabra, pero la simbología tiene otro tratamiento, es como que uno no tiene que leer, ya el símbolo lo conoce. Lo podrían considerar como una palabra. Bueno, con esta ecuación yo puedo obtener un tiempo que requiere el conductor para leer el cartel y saber qué dice. Acá nos da como dato la velocidad directriz, el ancho de la calzada, el arcén en la banquina, el ancho de banquina, y bueno, y la cantidad de palabras que tiene ese cartel. La situación es la siguiente. Bueno, el otro concepto que se incorpora es que el conductor tiene una capacidad de leer, bueno, el conductor o el ojo humano tiene una capacidad de leer no, hasta 5 grados, digamos que 5 grados de apertura ya no le permitiría tener una lectura, una visión nítida del cartel. Entonces, cuando el vehículo se viene aproximando al cartel, puede venir leyendo de A hasta B, hasta que ese ángulo que está definido en 5 grados, hasta 5 grados puede leer. Ya cuando avanza, tiene un ángulo mayor y ya de costado no puede divisar bien lo que dice el cartel. Al menos no sin distraerse, ¿no? Y entonces tenemos ese límite de visión de hasta 5 grados. Entonces, para calcular la distancia que hay entre A y C, la distancia D, la vamos a dividir en la distancia entre A y B y la distancia entre B y C. La distancia en este primer triángulo que tiene que ver con la visión nítida está dado por la distancia desde el eje de la trocha del conductor hasta el cartel, esta distancia S, que es la suma de la media trocha
más la banquina, más la distancia del borde de banquina al cartel. O si son más trochas, será la cantidad de trocha que sea, la primera media trocha, más todas las trochas que haya en el medio, más la distancia, más la banquina, más la distancia del cartel. SS se analiza en cada caso. Y por supuesto, esta longitud BC es igual a S sobre tangente de alfa, siendo alfa 5 grados. Entonces, el conductor va a tener posibilidad de leer el cartel de A hacia B. Y sabemos el tiempo que necesita para leer el cartel. Y sabemos la velocidad directriz, con lo cual podemos calcular la distancia entre A y B como B por T, bueno, y 3,6 tiene que ver con el pasaje de unidades de kilómetro hora a metro segundo. Entonces, con esos dos conceptos que agregamos, el tiempo de lectura y el ángulo de visión nítida, podemos obtener la distancia D. Esta es la distancia que necesita el conductor para leer el cartel y poder tomar la decisión. No significa nada de dónde tiene que estar ubicado el cartel. El cartel tiene que estar ubicado donde sea necesario para la maniobra, ¿sí? Por ejemplo, si yo le estoy avisando que hay una rama de salida y este conductor quiere salir y le estoy indicando que tiene que bajar la velocidad o lo que sea, el conductor la tiene que poder leer para, en el momento requerido, aplicar los frenos o cambiar de carril para salir a la derecha o la maniobra que sea. En caso, se analiza en particular. Esto solo lo que me está definiendo es la distancia que necesita para leer el cartel. Bueno, vamos a los datos numéricos del ejercicio. Habíamos dicho que era un cartel. Sí. El DS que tenemos en la fórmula es la distancia de A a C. D es la distancia de A hacia C, exacto. La distancia que necesita para leer, la distancia total en definitiva. Es la distancia de legibilidad, que no quiere decir que sea la distancia en la cual lee el cartel, que es de A hacia B. Gracias. En definitiva, es la distancia desde el cartel hasta el momento en que tiene que empezar a leer la señal, sabiendo que en el último tramo no la pude leer. Bueno, a los datos numéricos, un cartel de 2 palabras, la ecuación mágica esta que me da, que requiere 2,56 segundos, por supuesto son tiempos chicos, pero 2,56 segundos a 100 km por hora recorre una velocidad, una distancia importante. Si calculamos, fíjense en este caso, 90 km por hora, acá creo que hay un error en el segundo, en el pasaje del segundo, pero me está dando que tiene, bueno, 4 metros es la suma de del 385, redondeo ahí los valores, pero esta en definitiva, este 4 metros es la distancia entre el eje del conductor y el cartel, la ubicación del cartel. Pero les está dando 102 metros de distancia requerida. Bien, y en cuanto a la altura, bueno, acá está otro dato empírico. El ojo humano es capaz de distinguir, vamos a leerlo, 1 centímetro a 6 metros. O sea, dimensiones menores a 1 centímetro a mayor distancia de 6 metros, ya le cuesta percibirlas claramente. Entonces, como lo tiene que empezar a leer a 102 metros, aplicando esa constante K de 6, obtengo el valor, o sea, 6 metros por centímetro, obtengo la altura de letra requerida. En este caso, para los 102 metros, me está dando que la altura de letra tiene que ser de 17 centímetros. Uno ve los carteles de lejos y parecen chicos, parece que miden poco y parece que las letras son chicas, pero realmente cuando estás cerca te das cuenta que son carteles importantes y letras importantes. Esto es para una velocidad de 90 km por hora. Para en autopistas, velocidades mayores, vamos a requerir altura de letra mayores, 25, 30 centímetros. Bien. Y hasta ahí es lo que vemos de señalización. Les voy a mandar, si es que no les mandé ya,
los manuales bueno, los pueden bajar de la página, pero se los voy a compartir también, porque la verdad que son bastante didácticos, gráficos, y van a ver ahí un montón de situaciones. Los 2 manuales de vialidad se los vamos a compartir también. Bueno, con estos 2 temas variados, la parte de teoría práctica, la damos por finalizada. En cuanto a los prácticos, en el práctico de intercambiadores, el último punto justamente era elegir un par de señales del distribuidor que les haya tocado. Eso con el Google Earth y con el Street. Eligen una señal, ustedes manejan muy bien eso. Un par de señales distintas, traten de elegir una de letra, una de símbolos, no elijan 2 señales iguales, no tiene sentido, y le calculan la distancia de elegibilidad. Eso en cuanto a señalización, y bueno, y el otro punto era que marquen, cuando vuelcan el distribuidor en el CAD, que marquen la ubicación de las señales. Ustedes hacen una especie de relevamiento en la medida en que puedan del distribuidor y marcan las señales para ver qué es lo que hay, y hasta podrían, si quieren, indicarnos qué es lo que falta señalizar. O sea, en definitiva, un relevamiento de las señales. Y en cuanto a la parte de movimiento de suelo, ya les voy a pasar el enunciado, pero va a ser un ejercicio muy parecido al desarrollo que vimos hoy. Bueno, estoy abierto para consulta del tema que necesiten.